¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta semana. Bueno, pues después de este tiempo de ausencia que tuve de videos, pues siempre es un gusto poder nuevamente comunicarme con ustedes. Y bueno, pues eh, este día me siento muy contenta porque vamos a comenzar un nuevo tema. Hoy vamos a hablar sobre los textos expositivos. La última clase que vimos, estuvimos hablando a lo largo de la semana sobre los diferentes tipos de textos académicos. Vimos varios ejemplos, estuvimos analizando y me tomé el tiempo para analizarlos de uno por uno porque considero que son de vital importancia en nuestro quehacer académico y estudiantil, ¿no? Entonces quise darles esa como pausa para que ustedes pudieran irlo viendo detalladamente y en su momento pues puedan hacer uso de ellos. Entonces ahora vamos a ver los textos expositivos y vamos a ver pues qué contribución tienen estos textos a nuestro trabajo en la escuela y pues cómo podemos utilizarlos, ¿no? Entonces el texto expositivo pues es aquel que aborda de una manera objetiva un asunto o un tema determinado con la finalidad pues de dar a conocer, informar o una serie de hechos, datos o conceptos específicos. En ese sentido, pues el propósito fundamental de los textos expositivos será transmitir información. Ese es básicamente su objetivo. Es decir, aportar un conjunto de conocimientos claros y directos sobre una amplia lista de contenidos generales o específicos y a partir de esto, pues el texto expositivo también se le va a considerar como texto explicativo porque busca aclarar y detallar toda la información relacionada con los datos que se proporciona y de ahí pues que podamos encontrar textos expositivos en discursos de carácter informativo, educativo, científico, jurídico y humanístico. Entonces los textos expositivos tienen esa facilidad de como de adaptarse a diferentes aspectos de nuestra vida escolar y entonces no nada más son como específicos de un tema, sino que son interdisciplinarios, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el texto expositivo pues ofrece al lector una información más explícita sobre un tema específico, como ya la dije, es más objetivo, sin que medie en ningún momento la opinión del autor o sus posicionamientos respecto al tema. Entonces, pues obviamente en consecuencia tampoco necesita utilizar argumentaciones para convencer. La intención única de los textos expositivos es agotar el tema, es decir, transmitir al lector una información y comúnmente pues los textos expositivos se circunscriben al tema que abordan sin ir más allá del mismo y sin echar mano generalmente de contenidos emotivos. Puede entenderse como un despliegue de información únicamente y pues que pueden ser de dos tipos dependiendo de su público ideal. Los voy a mencionar solo de manera general porque pueden ser textos divulgativos o textos especializados. Dentro de los textos expositivos, pues estos dos grandes vertientes tienen su rango de acción, por así decirlo, y pues tienen también diversas formas de abarcar los temas. Entonces los textos expositivos nos ayudarán pues a investigar un tema, a conocer un tema, pero de una manera profunda. No como cuando estás haciendo, por ejemplo, un resumen que es solo lo superficial, sino que ya en el texto expositivo quiere decir que tú vas a, tu intención al leerlo es hacer que otras personas lo conozcan y que otras personas pues obviamente puedan tener ese acercamiento mayor al tema. Entonces, el texto expositivo está compuesto generalmente por información objetiva, la cual contiene una serie de datos que son explicados de manera muy precisa. Toda la información que se encuentra dentro de los textos expositivos está sumamente detallada. ¿Por qué? Porque al venir la palabra expositivo viene de la palabra original exponer, que es presentar una información. Entonces, obviamente, pues ese es uno de sus objetivos principales, presentar una información de manera más completa, de manera más detallada. Puede incluir, por ejemplo, definiciones, comparación de conceptos, y algunos otros recursos que van a permitir que la persona que lo desarrolle, pues tenga esa facilidad. Ahora, es muy común hallar los textos expositivos en revistas, artículos periodísticos y científicos, enciclopedias, página web, en todo tipo de manuales,
como por ejemplo los instructivos de un juego de mesa o el instructivo de la elaboración de una manualidad o en una receta de cocina. Entonces el texto expositivo puede enseñar algo nuevo a sus lectores, quienes se acercan al texto para responder sus dudas con respecto a un tema determinado. También, pues los textos expositivos son muy comunes y muy usados en muchas áreas, por lo que su estructura puede variar de acuerdo de la información que contenga. Entonces, el texto expositivo es un texto muy generoso porque nos permite abordar diferentes aspectos, diferentes áreas, desde diferentes perspectivas, según la materia que estemos estudiando, para poder comprender mejor esta información. Muy bien, entonces vamos ahora a ver la estructura de los textos expositivos. Como todos los textos, pues tiene una conformación, una forma que le da un orden. Casi todos tienen los mismos componentes: introducción, desarrollo y conclusión. El asunto es qué información voy a vaciar yo en cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en el caso de la introducción dentro de un texto expositivo, pues es donde voy a dar a conocer el tema que va a ser abordado, el enfoque que voy a emplear, es decir, hacia dónde quiero llevar yo mi texto. También la gente que lo lea va a conocer o a saber cómo debe de ser tratado ese tema, el contexto en el que se desarrolla mi tema y también los términos que me ayuden a aclarar un poquito mejor la forma y la percepción de mi tema. Entonces, a eso se refiere la introducción. Su propósito va a ser hablarnos en la primera parte que veamos, la presentación sobre el tema, y obviamente pues ahí va a depender mucho también que jale o que ahuyente a nuestros lectores. Por eso es que esta parte es sumamente importante. Después tenemos como número 2 al desarrollo, y el desarrollo del texto en el cual la parte del texto en la cual se expone de manera clara y ordenada la información relativa al tema que estamos abordando. Es decir, ahí en el desarrollo voy a hablar sobre las características, sobre los tipos, sobre las clases, sobre los colores, sobre todo lo que tenga que ver con mi tema. ¿Ok? Absolutamente todo. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre el cultivo de uvas, bueno, pues voy a hacer una investigación sobre qué son las uvas, de dónde provienen, dónde fue la primera vez que se hicieron bebida para personas, en fin, el proceso que lleva, la pasteurización, la conservación. Todos esos detalles van a ir en esa parte del desarrollo del texto, porque nos van a ayudar a entender de qué tipo de texto se trata. También dentro de las características del texto expositivo también, pues de la estructura del texto expositivo, lo que vamos a ver es que en esta parte de la introducción, pues obviamente vamos a poder tener mucho más claro qué es lo que el autor quiere decirnos y quiere presentarnos. Ahora, dentro de los textos expositivos, algo que es muy importante que debe de hacer el autor es buscar que los conocimientos sean transmitidos al receptor o a la persona que los está leyendo, pues, que está viendo ese tipo de textos, para que entonces se cumpla el objetivo de este tipo en el caso de nosotros, pues de clases, ¿no? Entonces, es una relación muy, muy, muy personal, muy, muy importante, que el conocimiento y lo que la persona que lo está recibiendo quiere expresar. Por eso es que es tan importante. ¿Ok? Otra parte de la estructura de los textos expositivos es que sigue una típica estructura de introducción, desarrollo y conclusión, y obviamente pues en estas tres estados de este tema pues hay una diferente perspectiva que se debe cubrir. Por ejemplo, la primera pues sería el problema, es decir, las preguntas que se hace para contestar en la introducción, que es en la que vamos, es cómo pasó esto, qué fue lo que sucedió, o sea, algo que me ayude a indagar un poco más en mi tema y así sea un tema interesante. Entonces, por eso es que es esta parte de los textos expositivos. Después tendremos dentro de la estructura
el desarrollo. Y el desarrollo es la parte del texto en la que se expone de manera clara y ordenada la información más acertada respecto al tema que estamos hablando. Es decir, en el desarrollo yo voy a decir, bueno, pues usted o tú me dijiste que las uvas, pues así como están, nada más se machacan y ya sale vino. Entonces, la persona que vaya a hacer el trabajo en el desarrollo va a decir, no, es que las cosas no nada más son así, resulta que tienes que ir a cortar la uva, pasarla por un proceso, mezclarla, molerla, extraerla, no desconozco mucho de ese proceso, y después vienen otros procesos que ya están encaminados al empacamiento de estas bebidas. Y entonces así es como tú vas generando esta opinión respecto a los textos, ¿no? Entonces, es muy importante, muchachos, que nos preocupemos por ese tipo de textos, porque ese tipo de texto lo que va a pasar es que va a ser una herramienta muy buena al momento de elaborar nuestra tesis y que lo que estudiemos con ella nos va a ayudar a, a poder desarrollarlo de una mejor forma y así pues tener esa mayor pues facilidad y aprovechamiento de este tipo de textos, ¿ok? Muy bien, pues entonces vamos a nuestro siguiente video para continuar hablando sobre los tipos de textos expositivos.